Muy bien, vamos a hablar de lo como las consideraciones iniciales antes de que empecemos a hablar específicamente de las instrucciones y tips y características que tiene la aplicación de las pruebas Wechsler en sí, ¿no? Entonces, inicialmente lo que vamos a ver es, vamos a conocer cómo es la estructura de las tres pruebas, ¿no? Bueno, estas son las tres pruebas que ahorita son las actuales en el mercado en México, ¿no? Estandarizadas para México ambas, las tres, perdón, y cada una es para diferentes edades. Nosotros le vamos a dar peso obviamente al WISE, que es la escala que vamos a ver, pero WUPSI 3 es la escala para niños que están en preescolar y primer año de primaria. La escala termina, va de los 2, 6 a los 6, 11 o 7, 2. ¿Sí? Y el WIS 4 va de los 6 a los 16, 11 y el WISE 4 va de los 16 a los 69. Nosotros vamos a ocupar el WISE por cuestiones de practicidad, porque como les decía, la nueva edición del WISC 5, que debe de salir en septiembre, ya la debemos de tener a partir de septiembre del 2025. Es una versión más similar al Y5, al Y4, perdón, que al WISC 4. Entonces, para que después sea más fácil que ustedes puedan aprender la nueva versión, pues vamos a ver la que tiene como las pruebas más modernas, ¿no? Bien, a ver, muy bien. El WISE 4 es la escala de inteligencia para adultos. La edición la comparte con el WISC. El WUPSI 4 todavía no ha salido al mercado mexicano y nosotros tenemos hasta la versión del WUPSI 3, que es la tercera edición. Cada edición tiene una forma diferente de calificación o estructura de la prueba, ¿no? Este, en el caso de las escalas que tiene la edición 3 tienen cuatro índices, más además un CI de ejecución, un CI verbal y un CI total. En cambio, en las escalas que tienen la edición 4 solamente tienen cuatro índices y un CI total, debido a que son escalas que sirven más para describir la habilidad cognitiva que para dar un diagnóstico o una etiqueta diagnóstica específica basada solo en la norma. Estos se los tienen que aprender casi casi de memoria, tienen que saberlos muy bien. Son los cuatro índices de las escalas Wechsler. El índice de comprensión verbal, el índice de razonamiento perceptual, el índice de velocidad de procesamiento y el índice de memoria de trabajo. Estos cuatro los vamos a ver en las siguientes clases virtuales que les voy a ir subiendo. Arrancamos con el índice de comprensión verbal. Después vamos a ver el índice de velocidad de procesamiento, el de memoria de trabajo. Luego vemos el índice de velocidad de procesamiento y por último vemos el de razonamiento perceptual. Debido a que si en el video de la planeación de razonamiento perceptual veo que hay subpruebas que necesitamos revisar en vivo, pues entonces lo que voy a hacer es que los voy a ver en el salón de clases. Pero hasta ahorita planeamos que estas cuatro sesiones sean totalmente virtuales y que queden grabadas en la nube para que ustedes puedan ir revisando cómo se aplica cada una de las subpruebas de manera individual. Muy bien. Cada uno de estos índices evalúa cosas diferentes. Dentro de estos índices hay unas subpruebas. Ujú. Estas son las del WISE, ¿ok? Estas subpruebas, cada una de estas, son las que les mostraba la clase pasada, que eran como escalas que estaban pues relacionadas con otras, o sea, que se habían sacado, perdón, Wechsler las había sacado de otras pruebas anteriores, ¿no? Entonces, cada una de estas mide una cosa específica que abona información de cómo funciona cognitivamente la persona
la descripción del índice de la persona. Las de verde, todas las de verde son las escalas que son del índice de razonamiento perceptual. De hecho, a partir de la edición 4, todas las escalas, las dos pruebas Wechsler arrancan con diseño con cubos, que es del índice de razonamiento perceptual, y el WUPSI 3 también arranca con diseño con cubos, aunque es ser de tercera edición. Antes se arrancaba con información que es del índice de comprensión verbal, pero se tomó la decisión de que, pues obviamente, si le estoy diciendo en la instrucción general que vamos a hacer actividades que no son, em, que son actividades que no necesariamente tienen una respuesta correcta, que la persona tiene que tratar de hacer su mayor esfuerzo y que solamente nos van a ayudar como a describirlo, ¿no? Y arranco preguntándole con la prueba de información que es de conocimiento general, pues entonces como que parece o sea, le estoy engañando, ¿no? Entonces por eso se arranca con la diseño con cubos, que es una prueba muchísimo más amena y con la que se juega más, porque son unos cubitos con los que tienen que hacer estructuras. De allá seguimos con semejanzas, que es una prueba en donde tienen que decir en qué se parecen dos palabras, que es el índice de comprensión verbal. Luego sigue retención de dígitos, que es el índice de memoria de trabajo, en donde tiene que repetir una serie de números al derecho y al revés. Luego volvemos al índice de razonamiento perceptual con la prueba de matrices. Pasamos al índice de comprensión verbal con la prueba de vocabulario. De allá pasamos a aritmética, que esta es una prueba de problemas matemáticos que en el WISC, esta es una prueba que eh, se aplica sí o sí siempre, ¿no? Luego pasamos a la primera de velocidad de procesamiento, que son pruebas que tienen como tiempo, que les damos un mínimo de tiempo para realizarlas con la subprueba que se llama búsqueda de símbolos. De allá pasamos a rompecabezas visual, que es del índice de razonamiento perceptual. De allá pasamos a la subprueba de información del índice de comprensión verbal y terminamos el primer grupo de pruebas con la subprueba de claves. ¿Por qué les digo el primer grupo de pruebas? Porque estas pruebas son subpruebas que forman parte del equipo de las subpruebas esenciales. Las subpruebas esenciales, lo vamos a ver más adelante, son las que nos permiten el cálculo del CI total. Si tú quieres tener un cálculo de un índice que evalúe toda la totalidad de la prueba, pues tienes que aplicar estas que son las subpruebas esenciales. Estas de aquí abajo son sus pruebas suplementarias, son sus pruebas que puedes aplicar si quieres o no quieres, dependiendo de lo que quieras observar en el sujeto. Obviamente ustedes para su práctica de la asignatura van a tener que aplicar todas, 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 todas. Ajá. Van a tener que aplicar todas las subpruebas, tanto esenciales, que son las de estas primeras dos filas, como las suplementarias. Las suplementarias del WISE son sucesión de números y letras, que es que tú le das una serie de números y letras a la persona y lo que tiene que hacer es repetirlas, jerarquizando primero los números, luego las letras. Luego del índice de razonamiento perceptual tenemos peso figurado, que son unas balanzas en donde la persona tiene que calcular si un dibujo pesa tanto, este otro dibujo, ¿cuánto crees que pesaría? Y decir qué figuras deben de ir en una balanza equilibrada. Luego tenemos del índice de razonamiento perceptual compresión, que son preguntas de este, problemas cotidianos que la persona tiene que tratar de resolver para dar respuestas, pues, de un procesamiento superior. Luego tenemos del índice de velocidad de procesamiento, la subprueba de cancelaciones, que es que la prueba implica que hay unos triángulos y unos cuadrados, unos círculos y unas estrellas, y el sujeto tiene que cancelar
O sea, tiene que tachar ciertas figuras siguiendo las instrucciones de la prueba. Y por último, tenemos la de figuras incompletas, que esta es una de mis favoritas, es el índice de razonamiento perceptual y es que les mostramos a la persona unas imágenes que les hace falta una parte y tienen que decir pues específicamente qué parte le falta. Muy bien. Estas, el WIS 4 y el WIS 4 que son de la misma edición, antes la clase la basábamos en el WIS 4, como les dije. Pero debido a que viene el Whisk 5, que ya debe de salir este año, ya lo averigüé la semana pasada con la editorial, ya lleva 2 años atrasado en el mercado por un error en la estadística y la de la editorial me comentó que deberían ya entregarlo en abril, según, pero lo esperamos para septiembre realmente, porque ya nos cantaron ese son 20,000 veces. Bueno, entonces antes la clase la dábamos con el Whisk 4. Pero la estructura del WISE 4 es la que más se parece a la del WISC 5. Entonces, por eso, y además es un poco más compleja. De hecho, no dábamos el WISE 4 porque era la subprueba, por ejemplo, de cancelación, es la subprueba de rompecabezas visual. Tienen muchas instrucciones, muchísimas. Entonces, era un poco más complejo para hacer la primera prueba que aplicaban ustedes, ¿no? Pero pues ya el Wii 5 viene, promete venir igual de complejo. Entonces, por eso mejor vamos a trabajar con el WISE para que se acostumbren al estilo de aplicación. Este es el WISC, ¿no? El WISC tiene esta estructura. Las subpruebas que vean ustedes que están en paréntesis son las subpruebas que son suplementarias. Las subpruebas que no están en paréntesis son las que se aplican sí o sí, siempre, son las esenciales, ¿ok? El WISC, sí, y estas de acá abajo son del WISE, ¿ok? Las subpruebas que vean en paréntesis son las que son suplementarias. Entonces, si vemos acá, tienen muchas muy similares. Vamos a enfocarnos en el índice de comprensión verbal, que es este, que es el estudio de el canal de aprendizaje auditivo verbal, ¿no? Que más o menos en clase ya se los había explicado de manera muy genérica, pero pues el que nos sirve para ver si tienen un buen vocabulario, si usan correctamente las palabras, si escuchan y el lenguaje lo entienden, si pueden hablar de manera adecuada a las personas, ¿no? Bueno, se repiten algunas subpruebas entre WIS 4 y el WISE. Entre ellas está semejanzas y vocabulario, que son las dos que son obligatorias, o sea, esenciales. Comprensión antes en el WIS 4 estaba como obligatoria, pero debido a que las preguntas del WIS 4 ya tienen muchos años de vigencia, o sea, estamos hablando que esta prueba se terminó de hacer en el año eh, aproximadamente como en el 2002. Ujú. Y se estandarizó hasta el 2006 en México y se sigue usando hasta ahora. Ya tiene, o sea, aproximadamente entre 15 y 17 años de vigencia. Por lo tanto, la prueba de comprensión que preguntaba preguntas, bleh, o sea, hacía preguntas relacionadas con la cotidianidad de los niños y adolescentes, pues ya ahorita con los cambios tan rápidos que hay en la sociedad, pues ya no aplica tanto, ¿no? Por ejemplo, hay una que te pregunta acerca de los timbres en las cartas, que ya, pues el correo ya casi ni siquiera se utiliza, ¿no? También hay otra que te pregunta acerca de los certificados para el manejo de las carnes en las personas, o sea, en las carnes que consumimos las personas. O sea, ya está muy fuera de contexto la prueba. Entonces, considerando eso y considerando que el índice lo que evalúa más es la cantidad de información que manejas y si estás logrando aprender a través de del lenguaje, pues entonces se decidió pasar esta subprueba a subpruebas no esenciales, a subpruebas suplementarias en el WISE
Y regresar a las esenciales, una subprueba que toda la vida estuvo entre las primeras pruebas que se aplicaba y que después se quitó porque parecía ya examen la prueba Wechsler y eso pues a los que estaban siendo evaluados como que les hacía ruido, pero que es el mejor índice de aprendizaje y cultura general de la persona, que es la de información. A mí, la verdad, en general, esta me divierte mucho aplicarla, sobre todo a niños, porque te salen con unas respuestas súper disparatadas. Y el WIS 4 probó con una nueva versión de una subprueba de índice de comprensión verbal que se llama Palabras en Contexto. Esta misma está en el WUPSI, pero en el WISE se decide quitar por la complejidad de la prueba y porque luego estadísticamente no tenía mucha fuerza. Se quedó entre las... Se pensaba que esta es la que iba a sustituir a comprensión, sin embargo se dieron cuenta que no tenía mucha fuerza estadística. Y la dejaron nada más pues, por a ver si con la tradición de la aplicación de la prueba, pues podía agarrar un poquito más de fuerza, pero pues no sucedió, ¿no? Y esta de palabras en contexto son adivinanzas, pero muchas de esas adivinanzas en las traducciones a los diferentes idiomas se salían como de contexto y estaban muy complicadas. Entonces, por eso es que comprensión se pasa a las suplementarias y palabras en contexto para afuera. El índice de razonamiento perceptual, falta una I aquí. El índice de razonamiento perceptual evalúa el otro canal de aprendizaje, el aprendizaje que logramos a través de nuestros sentidos, ¿no? Principalmente. Y que nos permite poder como dar una respuesta sin utilizar el lenguaje verbal y poder entender el lenguaje no verbal también, un poco también entender los estímulos visuales de manera adecuada, en fin. Este índice tiene tres subpruebas esenciales en el WISC: diseño con cubos, que es la misma con la que arranca en el WISE, una que se llama concepto con dibujos, que esta, la verdad es que es muy, muy buena para trabajar con niños. En el WUPSI también está, porque a los niños, esta que ven aquí, que es de semejanzas que tienen que encontrar, eh, decir, porque parecen dos cosas, les cuesta mucho trabajo entender, porque los niños muchas veces están acostumbrados a decir lo contrario de dos conceptos, no las semejanzas. Entonces, a veces les iba muy mal en el índice de comprensión verbal, pero cuando llegamos al razonamiento perceptual y le aplicamos concepto con dibujos, nos dábamos cuenta que sí podían hacer semejanzas, solamente que si eran visuales, con apoyo visual, sí las lograban. Entonces, sin embargo, por madurez también y porque se requiere la habilidades, evaluar habilidades más complejas en las escalas de adultos, se quitó del WISE por completo y se sustituyó con una que se llama rompecabezas visual, que esta evalúa específicamente el razonamiento perceptual, que implica que tú tengas la capacidad de mirar una imagen, hacer una escala de la imagen, modificarla y dar una respuesta. Este de rompecabezas visual es una de las nuevas que probablemente esté en el WISC 5. Ujú. Matrices se repite, que eso se sacó de la prueba Raven, que es que los exámenes de lógica a veces los criterios de selección o los exámenes de selección de lógica manejan matrices que tienes que seguir un patrón, o sea, decir qué dibujo complementa el patrón que estás observando. Y luego tenemos en el WIS 4 solo había una suplementaria para razonamiento perceptual. De hecho, la única que tenía dos suplementarias era comprensión verbal. En cambio, aquí fue al revés. Se decidió que razonamiento perceptual fuera la que tuviera dos suplementarias. Una de ellas, la del WIS, que es figuras incompletas, se repite en el WISE, que es, tú ves un dibujo y dices qué parte le hace falta, ¿no? Y se agregó una que probablemente también se repite en el WISC 5 porque nos ayuda también, nos abona mucho a la parte del razonamiento lógico matemático, el análisis y la síntesis y sustituye perfectamente bien a concepto con dibujos, que se llama peso figurado, que son unas balanzas que es requete difícil de aplicar porque hay muchos ejemplos y hay que mostrar, o sea, hay con muchas instrucciones, unas encadenadas con otras, entonces ahí tienes que hacer ciertas aclaraciones, entonces sí es una prueba difícil, ahí lo vamos a ver.
No difícil para la persona, sino difícil para el evaluador, porque en las Wechsler, mientras más instrucciones y materiales tengas que utilizar, más difícil es la aplicación de la subprueba. Pasando al siguiente índice, el de memoria de trabajo, tenemos la subprueba de retención de dígitos, que se repite en en ambas pruebas. Sucesión de números y letras antes era esencial en el WISC y la cambiaron, le invirtieron en el WISE por aritmética. La verdad es que eso me dejó muy contenta porque aritmética es la única subprueba que evalúa el procesamiento lógico matemático que, como vamos a ver en la clase de memoria de trabajo, es muy importante para poder generar aprendizajes. Entonces, a veces, cuando trabajan con esenciales, por ejemplo, a mis alumnos les pasaba mucho, ¿no? Que no terminaban aplicando razón, la aritmética, se les olvidaba. Entonces había que volver a citar al niño para aplicar aritmética y pues no era tan correcto. En cambio ahora, números y letras, que es muy similar a retención de dígitos, se pasa a a pruebas esenciales y aritmética se regresa a a las subpruebas, perdón, a las suplementarias se pasan números y letras y aritmética se regresa a las esenciales. Y por último, el índice de velocidad de procesamiento que nos va a evaluar la capacidad para poder dar una respuesta correcta en un tiempo adecuado, mientras menos tiempo ocupes para dar una respuesta correcta, mejor. Este, está exactamente igual en las esenciales, tiene claves y búsqueda de símbolos, y estas, que es registros y cancelaciones, son la misma subprueba, solamente cambia los elementos que hay en la prueba. Por ejemplo, en registros tú tienes que cancelar animales entre de una fila de animales y objetos. Y en cancelaciones tú tienes que cancelar figuras geométricas de cierto color entre una lista de diferentes figuras de diferente color. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué les estoy mostrando esto? No porque sea una ociosa, una obsesa de las pruebas Wechsler, sino porque no podemos ver que tienen la misma estructura. Entonces, a veces si yo me aprendo la prueba Wechsler más difícil, las otras solo tengo que aprenderme las subpruebas que no están incluidas porque todo lo demás es exactamente igual. Inclusive en calificación es lo mismo. Si yo aprendo a calificar una Wechsler, puedo calificar casi cualquier otra prueba. Muy bien. Esto eran las indicaciones de que una se cambió por la otra, ya se agregó una y así. Bueno, vamos a repasar el término de esenciales y suplementarias. Esenciales se aplican en la mayor cantidad de situaciones, ¿ya? En la mayoría de las situaciones donde se deseen obtener puntuaciones compuestas, por ejemplo, índices y el índice y el CI total, ¿no? Si yo quiero calcular el CI total o quiero calcular un índice de capacidad general, necesito tener todas las pruebas esenciales. Si no, no voy a tener ninguna de esa puntuación. ¿Para qué me sirve conocer los índices? Porque me están representando cómo se encuentran las habilidades cognitivas en el sujeto que estoy evaluando, ¿ok? Entonces, para eso necesito las pruebas esenciales. Si yo quiero tener una muestra más amplia del funcionamiento cognitivo e intelectual, considerando eh, o sea, sí, como entender más cómo funciona el índice en la persona que le estoy aplicando la prueba, uso las suplementarias. También, gracias a la regla de sustitución, las pruebas suplementarias me pueden ayudar a obtener índices y sustituir alguna de las esenciales cuando haya algún problema en la aplicación. ¿Ok? Sí pueden sustituir a las pruebas esenciales, pero hay reglas para esa sustitución. Las pruebas suplementarias no es que sean, no es que no estén evaluando lo que el índice evalúe. Sí lo evalúan, pero tal vez a lo mejor no de manera tan directa y su relación estadística sea un poco más light, ¿no? Esa es una de las características que tienen estas subpruebas. Muy bien. Las, nosotros, cuando nosotros deseamos tener una mayor información clínica de algún proceso en particular
o sobre capacidades específicas, podemos utilizar las pruebas esenciales suplementarias. Por ejemplo, alguien que tenga dificultades motoras finas, utilizamos registros y no es que necesariamente registros sustituya claves, sino tenemos que revisar si realmente esa sustitución se debería de realizar o no, ¿ok? Y cuando alguna de las pruebas esenciales se invalida, nosotros podemos agarrar las pruebas suplementarias, pero solamente podemos hacer esa suplencia entre índices. Por ejemplo, si mi prueba que voy a eliminar está en el índice de comprensión verbal, la subprueba que me va a servir para sustituir es una subprueba que esté en el índice de comprensión verbal. La subprueba no esencial del índice de comprensión verbal, que son estas tres en el WISE, es comprensión, entonces solamente puedo usar el puntaje de comprensión para sustituir a cualquiera de estas. Esto lo debo de considerar a la hora de la aplicación, porque si yo solo voy a aplicar pruebas esenciales y de repente veo que llego, no sé, a semejanzas y por más de que le di vueltas no me entendió la instrucción y la hizo mal, o yo cometí un error y leí mal la instrucción, entonces puedo agarrar comprensión y aplicarla. A lo mejor solo aplico comprensión y ya no aplico ningún otro esencial porque fue el único lugar donde tuve problema. Sí se puede hacer eso, pero lo tengo que considerar desde el principio porque lo ideal es que la aplicación de la Wechsler sea en una sola sesión, aunque sea una sesión de 2 horas. ¿Ok? El mismo día hago el corte para el cálculo del CI, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando de repente tenemos poco tiempo para evaluar o sabemos que el sujeto que vamos a evaluar se desgasta mucho, podemos dividir la prueba en 2 sesiones en días diferentes. Pero para poder saber cómo dividirla, tenemos que considerar que nuestro corte de evaluación tiene que ser del el mismo momento cognitivo en el que la persona se encuentre. Entonces, por lo tanto, aplicaremos todas las esenciales en una sola sesión y las suplementarias son las que vamos a dejar pendientes para la siguiente sesión, para que cuando calculemos los índices, todos los índices sean del corte del mismo día, porque pues de un día a otro pueden haber muchas cosas, ¿no? Y de repente puede ser que al día siguiente te desvelaste o no desayunaste, llegas a la evaluación y te va para el tigre, pero la sesión anterior sí llegaste bien dormidito y todo bien, y eso no significa nada a nivel cognitivo, nada más que tienes que dormir bien, ¿no? Entonces, por eso a veces es mejor que en una sola sesión se evalúen todas las esenciales y las suplementarias con las que vamos a sustituir. Yo, por ejemplo, en la clínica eh, les pido muchas veces que apliquen esenciales y si de repente vemos que desde la aplicación de las esenciales nos quedan muchas dudas, eh, entonces aplicamos la suplementaria. Las de índice de razonamiento perceptual, diseño con cubos y matrices, se pueden sustituir con peso figurado de figuras incompletas y a rompecabezas visual también y las del índice de memoria de trabajo con sucesión de números y letras y las del índice de velocidad de procesamiento pues con cancelación. Hay que considerar y es muy importante entender que por algo estas subpruebas son esenciales, ¿ya? Porque estas son las que mejor aportan información o las que aportan mejor información al índice para explicarlo, porque evalúan habilidades que están relacionadas con el índice. De estas lo evalúan, pero a lo mejor uno de manera directa o a lo mejor tienen más habilidades además de las de que evalúe el índice, que eso es algo que vamos a aprender en las siguientes clases. Entonces, por lo tanto, es muy importante, muy, muy importante que cuando yo haga la sustitución, considere eh, solamente del mismo índice. Otra cosa que es muy importante de saber es que siempre voy a tratar de no tener errores en la Wechsler, estudiándola muy bien, leyéndola muy bien antes de aplicar. ¿Por qué? Porque si no, inclusive
el manejo de los datos estadísticos se modifica. Y yo no puedo manejar los datos estadísticos a un nivel de confianza alto porque debido a que cometí errores en la aplicación, ¿no? Hace poquito me pasó, ¿no? Que una alumna que era nueva en el manejo de las Wechsler, aplicó una prueba y ella estaba segura que sí iba a poder, se pone muy nerviosa a la hora de la aplicación y cuando llegamos a la subprueba de semejanzas, yo siempre les doy la indicación de que no sustituyan, o sea, perdón, de que no califiquen en el momento las de comprensión verbal, sino que solamente registren respuestas y que apliquen todo. Ella se dedicó a calificarlas al mismo tiempo y el, cortó con la prueba antes de tiempo y luego resulta que ese corte no debió de haber sido así, ¿no? Entonces arruinó esa prueba. Y en otra, también en otra de otro índice, aplicó mal el inicio, el punto de inicio, que ahorita lo vamos a ver. Entonces arruinó la mayor parte de las esenciales. A la hora del cálculo del CIT, pues evidentemente había una diferencia y pues no pudimos utilizar la prueba como tal, ¿no? Entonces, obviamente en una evaluación que solamente estás checando si tiene TDAH o no, o que si estás revisando si el sujeto tiene algún trastorno en aprendizaje, pues no pasa nada si en dado caso no podemos usar la Wechsler como medida porque pues puedes em, usar otras pruebas para complementar, ¿no? Es más chamba para el clínico, pero pues tiene que dar una respuesta adecuada. El problema está cuando estas pruebas no las solicitan para poder determinar el CI de alguien, por ejemplo, para un proceso de discapacidad intelectual o a veces cuando les quieren dar alguna beca por tener discapacidad o por tener alguna problemática cognitiva, pues obviamente ya les arruinamos esa posibilidad y tienen que esperar de 6 meses a un año para volver a ser evaluados. Entonces, por eso es muy importante que no tomemos a la ligera el aprendizaje del manejo de las instrucciones de la Wechsler. Muy bien. Vamos a empezar a ver estas reglas. Cada una de estas reglas es muy importante. La primera regla es la de sustitución, que nos dice que podemos utilizar las pruebas suplementarias para cubrir una subprueba esencial. Pero esta sustitución tiene unas reglas. La primera es eh, bueno, en el caso en el caso este es del WIS 4, ¿no? En el caso del WIS 4 se tienen de manera rutinaria se aplica aritmética siempre, ¿no? Y registros, porque esta siempre traía problemas a la hora de la aplicación por el cronometraje, entonces por eso se consideraba. Ujú. Este, mm, solo y además porque el índice de memoria de trabajo y el velocidad de procesamiento solo tienen una, una subprueba. Ujú. Esta es la regla que opera en todas las Wechsler. Solo se permite, les voy a subrayar las más importantes para que sea más fácil. Solo se permite una sustitución por índice. ¿A qué se refiere esto? Si yo tengo pon tú que apliqué la Wechsler. Cometí un error en la de vocabulario y ese mismo error lo volví a cometer en la de comprensión verbal. Ahorita vamos a ver qué errores puedo cometer. Y esos errores me están moviendo la validez. Puedo calcular el índice supliendo, eh, perdón, no la comprensión verbal, la información. Puedo sustituir esas dos en WISE con la de comprensión, no, no puedes, ¿ok? Porque ya son dos subpruebas que están mal y que necesitarían sustituto. Ujú. O estoy en razonamiento perceptual y apliqué mal la de en matrices y apliqué mal diseño con cubos. ¿Puedo agarrar las otras subpruebas, figuras incompletas y rompecabezas? No puedes, ¿ya? En peso figurado, no puedes, ¿ya? Entonces es
una sustitución por índice, ¿ya? Y solamente esto implica que una subprueba suplementaria solo puede sustituir a una subprueba esencial por índice. O sea, dentro del mínimo, ay, mis gatos. O sea, una subprueba esencial solo puede sustituir a una subprueba por índice. No se pueden hacer más sustituciones, ¿ok? Y no pueden haber más de dos índices con subpruebas que se sustituyeron para el cálculo del CI. Esto es algo muy importante. En ese momento, si en dos índices diferentes tengo dos pruebas, que se van a sustituir, ya no puedo calcular el CI. ¿Puedo usar la Wechsler? Sí la puedo usar, puedo describir lo que estoy observando, ¿ya? Pero no voy a poder dar una medida de CI. Esto es un problema si tengo un caso de discapacidad intelectual y tengo que determinar el CI. Si tengo un caso de que tuvo algún golpe o daño neurológico, un EBC, un traumatismo y necesita el neurólogo el CI, la capacidad intelectual, pues ya le arruiné esa posibilidad, ¿no? Ok, muy bien. Muy bien. Y otra característica es que para yo poder introducir una subprueba, una prueba suplementaria, necesito hacerlo, pero siguiendo el orden de aplicación. Wechsler es estricto en cuanto al orden en el cual se aplican las subpruebas. Están probadas estadísticamente para poder ser evaluadas en ese orden y no generar cansancio o aburrimiento a la persona con la que estamos trabajando. Muy bien. Esas tres reglas que vamos a ver, inicio, inversión y discontinuación, son tres reglas que son importantes para poder hacer más ágil la aplicación de la prueba. Pero si yo soy una persona que no tiene mucha experiencia aplicando pruebas, puedo llegar a tener conflictos con estas reglas y me pueden llegar a invalidar la Wechsler si no las aplico de manera adecuada. Les digo, esta alumna con la que trabajé la Wechsler aplicó mal el criterio de discontinuación en las de comprensión verbal y el criterio de inicio en las de razonamiento perceptual. Muy bien. Vamos a empezar por la primera, que es la más difícil de entender. La regla de inicio es que en cada Wechsler, bueno, las dos primeras, cada Wechsler tiene, cada subprueba viene acomodada de tal forma que va del reactivo más fácil al reactivo más difícil, ¿ya? Las subpruebas, los reactivos de las subpruebas se acomodan así. En el protocolo, el número uno o el reactivo muestra siempre va a ser el reactivo más fácil y conforme vamos avanzando, vamos llegando a los reactivos más difíciles que no necesariamente todas las personas que contestan a Wechsler van a contestar. La primera regla de inicio, estas reglas para empezar están en el manual del WISC o del WISE o de la que sea. Vamos a utilizar el WISC como ejemplo, pero es igual para todas las Wechsler. Estas reglas son iguales para todos, ¿ok? Y en el protocolo de registro las van a encontrar cuando vean una flechita. La flechita les va a indicar la regla de inicio. ¿Qué es lo que dice la regla de inicio? Algunas de las pruebas de la Wechsler tienen unos reactivos que son demasiado fáciles que cualquier persona pudiera contestar de cualquier edad. Entonces, para poder hacer más ágil la aplicación de las Wechsler, se hizo un cálculo de aproximadamente, dependiendo de la edad del sujeto, cuál es el reactivo que pudiera ser el primer reactivo que la muestra de estandarización estuviera, tuviera como correcto
antes de iniciar los reactivos que pudieran llegar a fallar. Ujú. Entonces, ese reactivo es el reactivo que, de acuerdo a la edad, pueden arrancar como para poder empezar a ver variabilidad en las respuestas, dando por entendido que todos los reactivos que están antes de ese reactivo del punto de inicio son reactivos tan fáciles que todos los sujetos de la misma edad tuvieron el puntaje correcto, ¿no? Entonces, en algunas de las subpruebas lo que vamos a encontrar es, a ver si, aquí está la regla de inicio, ¿no? Lo que vamos a encontrar es que este es el protocolo, ¿no? Es una página de protocolo, este es del WISC. Entonces, nosotros vamos a encontrar estas flechitas. Ujú. Estas flechitas dentro, si lo alcanzan a ver, te dicen que es los niños que tienen de 6 a 7 años arrancan en el reactivo uno, ¿ya? Porque obviamente hay variabilidad de respuestas en todos los reactivos de la muestra normativa. Y los niños que tienen de 8 a 16 años van a arrancar en el reactivo 3, ¿ok? Estos puntos de inicio nos permiten poder saber hacer más rápida la aplicación porque pues son muchas pruebas y eso genera muchos problemas para el tiempo que lleva la aplicación en la Wechsler y por eso es importante que se apliquen los puntos de inicio. Nosotros vamos a aplicar puntos de inicio en la aplicación del WISE, de la práctica que hagamos del WISE, ¿ok? ¿Por qué? Porque obviamente quiero ver si logran esta regla y la regla que sigue poderla aplicar de manera adecuada, ¿ok? En el manual de aplicación les van a poner también los puntos de inicio, ¿ya? Te van a poner las reglas de acuerdo a los puntos de inicio y si hay cambio de reglas en algunos de los puntos de inicio, ¿ya? Por ejemplo, esa es la regla de inversión. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? En el WISE 4, las 15 subpruebas tienen un punto de inicio único para todas las edades. ¿Ok? Y ese punto de inicio de 16 en adelante no es el primer reactivo. A veces es reactivo 3, a veces es reactivo 5, a veces es reactivo 11, dependiendo de, de la subprueba. ¿Cuándo vamos a arrancar desde el reactivo uno? Por lo general, el WISE arrancan sus puntos de inicio en el reactivo 2, no, en el reactivo 3 o 4. ¿Cuándo vamos a arrancar en los puntos de inicio? O sea, no vamos a aplicar la regla del punto de inicio cuando tengamos sospecha que la persona tiene discapacidad intelectual o deficiencia intelectual general, porque vamos a necesitar conocer todo su funcionamiento. Inclusive puede ser que los primeros reactivos nos permitan que nos entiendan mejor las instrucciones, porque como están más fáciles y tienen más ayuda, los podemos emplear. Hay un tipo de reactivos que se llaman reactivos muestra. Los reactivos muestra son reactivos que se aplican siempre. Son reactivos que son como van pegados a las instrucciones y que nos permiten poder explicar con mayor profundidad la instrucción y dar ejemplos de cómo se debe de ejecutar la subprueba, ¿ok? Entonces, esos reactivos muestra se aplican sí o sí. Después de la aplicación de los reactivos muestra, entonces arrancamos la subprueba en el punto de inicio que el WISE nos indica, ¿ok? Otra de las reglas, que es de las más difíciles que entender, que va junto con la regla de inicio, es la regla de inversión, ¿ok? Cuando tenemos puntos de inicio de acuerdo a la edad, lo que nos dice la Wechsler es que para poder tomar en cuenta
ese reactivo que nos está indicando la prueba como el punto de inicio, no es solamente que lo diga, la subpruebe y ya, sino que tenemos que encontrar una puntuación base, ajá, como decir si estamos en el nivel de dificultad correcto y la persona tiene la capacidad para poder arrancar en este reactivo, ¿ya? Porque acuérdense que si no, pues hay que irnos para atrás. Entonces, para poder encontrar esa puntuación basal, necesitamos dos calificaciones perfectas en los dos primeros reactivos que le apliquemos al sujeto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si vamos a arrancar en el reactivo 3, ajá, ¿ya? El reactivo 3 y el reactivo 4 tendrían que estar correctos con la puntuación más alta para que entonces yo pueda considerar estos dos como mi puntuación basal, ¿ok? Mis reactivos de inicio basales. ¿Qué es lo que pasa a veces? En el reactivo 3 puede tener una puntuación perfecta de 2 puntos, pero en el reactivo 4 como que se le falló. Ujú. ¿Por qué? No pudo. Entonces, yo no puedo considerar este como el punto de inicio, porque me queda la duda de si de verdad sus habilidades están a este nivel, o a lo mejor tendría yo que regresar un poco más a reactivos de menor dificultad para que pueda cerciorarme de cuál es su nivel de inicio. ¿Ok? Muy bien. Cuando el examinado no logra esta calificación basal, debe dar los reactivos de inversión en secuencia inversa hasta que se logren puntuaciones perfectas en dos reactivos consecutivos. ¿Qué es esa marcianidad? Que, aquí está, a ver, ¿dónde está? Ahí está. Que si yo tengo, por ejemplo, mi punto de inicio, imaginemos que tengo un sujeto de 16, ¿no? En el WISC, ¿no? Le estoy aplicando a uno de 16 o estoy en un reactivo del WISE. Esto es lo mismo, ¿no? Que tiene 18, ¿no? Y estoy en 1.5. Le aplico este reactivo en la escala de comprensión y le pregunto qué hace si ve la cartera de su vecino, de una persona y a ella la encuentra en la calle, ¿no? ¿Qué hace, no? Y cuando me contesta una puntuación de 2, ¿ok? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Paso a la siguiente pregunta. Pero cuando le pregunto la siguiente, que es que si ve salir humo de la casa de su vecino, ¿qué hace? Me contesta una cosa no tan buena y la puntuación que obtiene es de 1, ¿no? Esto significa que no tengo las dos calificaciones perfectas para establecer el punto de inicio basal. Entonces, lo que tengo que hacer es regresar a la puntuación 4, ujú, a la reactivo 4 y preguntarle la de, porque los policías usan uniforme, que es la de comprensión. Y si ya me contesta bien, perfectamente bien, me contesta con 2 puntos, me paso al reactivo 7, ¿ok? Sigo aplicando la prueba porque ya tengo mis dos consecutivas perfectas, ¿ok? Ya me regreso del 4 al reactivo 7 y continúo con la aplicación de la prueba hasta suspenderla. Si en dado caso aquí me hubiera contestado mal, ujú, esta me la hubiera contestado mal, lo que yo tengo que hacer es, punto que me lo hubiera contestado en 0. Ujú. No tengo aquí una puntuación basal, porque pues obviamente solo tengo una perfecta y no hay ninguna pegada. Entonces me tengo que regresar de nuevo una más. Ajá. Y esta de los cinturones de seguridad, porque hay cinturones de seguridad en el coche, me la contesta bien. Y luego le pregunto por qué debemos de comer verduras y me la contesta bien. Ya tengo mi punto de inicio, ya tengo mis dos perfectas. Entonces, automáticamente ahora sí
puedo bajar al reactivo 7, ¿ya? El chiste es que del punto de inicio marcado, yo tengo que irme para abajo primero, buscando las dos perfectas. Si no las tengo, voy retrocediendo hasta que yo establezca el punto de inicio de mi sujeto, que en este caso fue el reactivo 2. A veces pasa que de tanto irme para arriba, topo con el reactivo inicial, ¿no? O sea, imagínense que esta, a ver, vamos a ver, les muestro el ejemplo, que esta no tiene puntuación de 2, sino su puntuación es de 1, ¿ya? Entonces, lo que tengo que hacer es ir al reactivo 1, buscar que me la conteste con 1 o con 2, ajá, para que yo pueda regresar entonces así al 7, ¿ok? Y buscar la respuesta correcta, ¿ok? En el WISE no van a tener tanto problema porque los puntos de inicio son todos casi en el reactivo 4, algunos en el reactivo 5 y algunos en el 3. Entonces lo que hay que retroceder para arriba es mínimo, ¿no? Entonces yo una vez que tope con el reactivo 1, bajo al siguiente reactivo o sea, siguiente reactivo sin preguntar para que yo siga y continúe con la prueba. No suspendo todavía, ¿ok? Que esa es otra regla. ¿Quedó claro? Si les queda duda, lo que pueden hacer es volver a ver este ejemplo que les estoy dando para que les quede clara la explicación. El chiste y lo que tengo que hacer es que tengo que llegar a obtener dos consecutivas perfectas para establecer que este es mi punto de inicio. Ujú. Si no, voy retrocediendo. Aquí en el dibujo lo podemos observar, ¿no? Esta su prueba arrancó, por ejemplo, ah, ¿dónde habrá arrancado? Aquí. Ah, ah. Vamos a imaginarnos ah, que arrancó acá, ¿no? ¿Ok? Entonces, le aplica la primera ujú, y ya tiene puntuación de 0. Pues obviamente acá ya no tengo por qué bajar, ¿no? Sino automáticamente, si tengo 0, pues este no puede ser mi punto de inicio. Me subo una, ujú, me sale 0 otra vez, me subo una, ajá, la contesta correcta, me subo una más, porque ahorita solo tengo una correcta con perfecta, me sale correcta y entonces esta no la aplico, significa que tiene el punto completo y regreso a la última que no he aplicado, ¿ok? ¿Quedó claro? Esa es otra forma de hacer el punto de inicio en respuestas de 0, 1. ¿Ok? Y ya luego voy bajando y continúo aplicando hasta aplicar el criterio de discontinuación. Ujú, ¿ya? ¿Quedó claro? Bueno, el, la siguiente, por ejemplo, aquí, este, por ejemplo, no es tan importante. Estas son las subpruebas de WIS 4, que donde están los puntos de inicio, el WIS 4 y el WUPSI 3, sí tienen diferentes puntos de inicio por el tipo de muestra normativa que tenemos y que tenemos el desarrollo más dispar en la muestra normativa. Em, Cuando el examinado reciba crédito completo en el primer reactivo aplicado, pero no en el segundo reactivo en una subprueba con punto de inicio de acuerdo de la edad. El primer reactivo se usa para cumplir el criterio de inversión de dos puntuaciones perfectas consecutivas, o sea, como les expliqué hace un rato, ¿no? O sea, paso a la siguiente. Las puntuaciones obtenidas en los reactivos de inversión se incluyen en el criterio de discontinuación. ¿Qué es eso del criterio de discontinuación? Vamos a ver si no hay otro tip. Mm, ah, si hay sospecha de retraso en el desarrollo o discapacidad,
puedo yo no iniciar en el punto de inicio, sino iniciar en el reactivo uno del sujeto. Y obviamente, si el sujeto recibe crédito completo en los primeros dos reactivos del punto de inicio, de apropiado con su edad, se debe conceder créditos completos a todos los reactivos que están arriba porque significa que de ese punto de inicio para arriba, todas esas puntuaciones estarían correctas. ¿Ok? Pero esto lo vamos a checar más en cuando veamos calificación. La regla de discontinuación es la tercera regla que está asociada a estas tres y es que nos ayuda a hacer más ágil la aplicación y nos dice que si tenemos ciertos número de respuestas consecutivas equivalentes a 0 puntos, entonces podemos discontinuar la subprueba, no cerrar la Wechsler y dejar de aplicar la Wechsler, sino simple y sencillamente pasar de una subprueba a otra, ¿ok? Las reglas de inicio y de discontinuación se desarrollaron para minimizar el tiempo de la prueba y mantener el rapport y no cansar al sujeto. Las reglas de discontinuación, eh, ¿cómo se llama? Difieren entre subpruebas. Por ejemplo, ustedes cuando vean la subprueba van a encontrar en el protocolo las edades de inicio, el criterio de inversión, y discontinuación después de tres puntuaciones consecutivas de cero. Cada uno de estos reactivos, cada una de estas subpruebas, perdón, tiene diferentes formas de discontinuar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, nosotros empezamos en la subprueba de 9 a 11 años, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo de punto de inicio. Punto de inicio es, arrancamos aquí porque nuestro chavito tiene 9 años. Le preguntamos la primera de en qué se parecen un gato y un ratón y nos contestó una mafufada, pero de un punto. Entonces nos tenemos que ir para arriba. Nos dice en qué se parece una pluma y un lápiz, nos contesta correcto. En qué se parece la leche y el agua, nos contesta correcto. Ah, bueno, no tendríamos que aplicar la de leche y el agua porque ya ahorita ya tenemos. Ah, no, sí, sí, está bien, estoy loca, estoy loca, estoy loca, estoy loca. Vamos a volver a empezar, porque si no nos va a revolver. Espérame, espérame, espérame. Tuc, tuc, tuc. Entonces, aplicamos nuestro punto de inicio, gato y ratón, se saca un punto. Nos vamos para arriba, se saca un punto, todavía no tenemos las dos consecutivas perfectas. Aplicamos la de que se parece leche y el agua, ahora sí tenemos las consecutivas perfectas y regresamos a la última o sea, después de la última que aplicamos, que es el reactivo 4 de en qué se parece una manzana y un plátano, nos contesta eh, que no sabe, ajá. Le preguntamos, bueno, ¿en qué se parece una camisa y y un zapato? Nos dice, sepa, ajá, no sé. Y luego, ¿en qué se parece el invierno en verano? No tengo ni idea. O nos dice una contradicción. Entonces, aquí ya tenemos tres respuestas consecutivas de cero. Por lo tanto, ya pudiéramos suspender totalmente la prueba. Y nos pasamos de semejanzas, que es la subprueba 2, a la subprueba 3. ¿Ok? ¿Quedó claro? Este, no puedo discontinuar como yo quiera, si no es siguiendo estas instrucciones. No les recomiendo en las subpruebas de comprensión verbal que ustedes eh, discontinúen a menos de que la persona de verdad no les conteste o les diga no sé. No discontinúen pensando que su respuesta pudo haber sido de 0 puntos, porque inclusive a mí, con toda la experiencia que tengo, de repente, en la revisión ya fina de la subprueba después de la aplicación, me doy cuenta que discontinué cuando no debía haber discontinuado. A veces me ha pasado como una o dos veces, pero por eso yo, por lo general, evito discontinuar a menos que me digan, sepa la maíz, o sea que no sé qué te estoy diciendo o se queden callados, ¿ok? Pero en las demás, en las de razonamiento perceptual o
En las que sean más sencillas, ahí sí pueden aplicar el criterio de discontinuación más fácil porque obviamente es una sola respuesta correcta. Muy bien. En ocasiones puede no estar seguro de cómo calificar una respuesta. Y por lo tanto, si una subprueba debe discontinuarte o no, por ejemplo, las del índice de comprensión verbal pasa eso, es mejor continuar siempre con la aplicación de las pruebas hasta que ya estemos 100% seguros de que este no tiene ni idea porque no me está contestando nada. Ajá. Esto es lo más seguro porque permite que después podamos revisar las puntuaciones y los reactivos que se han dejado pasar después de que se haya cumplido el criterio de discontinuación y, y así no afectamos la puntuación natural del sujeto. Muy bien. Ya considerando estas tres reglas, vamos a ver la penúltima, que es la de cronometraje, que es el uso del cronómetro. Tenemos que tener mucho cuidado cuando usemos el cronómetro. Sí podemos usar nuestro celular, pero yo les recomiendo que lo pongan en modo avión para que los mensajes entrantes o de repente si les entra una llamada no les suspenda eh, la, la, el uso del cronómetro. Si tienen relojes inteligentes, pueden usar sus relojes inteligentes, pero igual también les recomiendo que sea en modo avión, que tengan cuidado con eso. Este, hay que ver que el cronómetro no esté haciendo sonidos, que sean muy discretos a la hora de tomar la velocidad. La Wechsler en las instrucciones no te dice, y te voy a tomar el tiempo y lo voy a anotar. No, sino la única instrucción que le das en las de tiempo es que le pides que haga la instrucción o que cumpla con su prueba lo más rápido que pueda, ¿no? Entonces, por eso creo que deben de ser muy discretos para no meterle presión al sujeto con el tiempo, porque eso puede afectar un poco su estilo de respuesta. Ujú. Si los niños preguntan si se les está tomando el tiempo, los niños luego, sobre todo en el BUP, si de repente lo hacen, le pueden decir, sí, sí, pero tú no te preocupes, por eso tú hazlo en el menor, o sea, hazlo más rápido que puedas y ya, ¿no? Las 8 subpruebas en el WISE que tienen límite de tiempo estricto son diseño con cubos, aritmética, búsqueda de símbolos, rompecabezas visual, claves, peso figurado, cancelación y figuras incompletas. Esto hace más difícil la aplicación de la prueba porque al mismo tiempo que estoy leyendo la instrucción, termino de leer la instrucción y aprieto el cronómetro para dar paso a que tú me respondas, ¿ok? Y por lo general son las de razonamiento perceptual y las de velocidad de procesamiento, ¿ya? Las de el índice de memoria de trabajo y el índice de comprensión verbal no son pruebas de tiempo, son pruebas de poder. Este, si el sujeto, por ejemplo, yo cuando estoy aplicando diseño con cubos, digo, se los voy a explicar cuando dé la explicación de cada índice, pero de una vez les adelanto, ¿no? Si estoy aplicando diseño con cubos y y mi sujeto está muy motivado en tratar de realizar la imagen del cubo que le estoy pidiendo, pero estoy viendo que está tardando muchísimo tiempo. Entonces, por lo general, lo que hago es que les pido que, este, les pido que por favor, o sea, les dejo, perdón, les dejo que por favor, que continúen, no les digo nada. Y en el protocolo escribo FT, que significa que fue fuera de tiempo la entrega del reactivo correcto y tomo nota de cuánto tiempo le llevó terminar el reactivo, ¿no? Si veo que de repente ya lleva mucho tiempo trabajando, entonces, y lo veo muy frustrado, si lo detengo y le digo, si quieres pasamos a al siguiente reactivo o a la siguiente subprueba si ya voy a descontinuar. Hay que ser muy discretos con el cronómetro. Ujú. Eh, hay que considerar estas cosas con un cronómetro. Sí, yo di la instrucción, ¿no? Le doy clic al cronómetro y el tiempo empezó a correr. Y durante ese tiempo el sujeto me dice, ¿me puedes repetir el reactivo? Eso pasa mucho en aritmética, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué me dijiste? Yo no voy a detener el cronómetro para volverte a dar la instrucción, sino dentro del mismo tiempo de tu cronómetro te voy a leer la instrucción, ¿ya? No puedo suspender el tiempo porque cuando se estandarizó considerando el inicio del cronómetro al terminar la instrucción y que la persona dé respuesta inmediatamente después de que yo termino de leerte el reactivo.
lo cual indica que si tú me estás pidiendo una repetición, tu procesamiento no lleva el mismo tiempo que el procesamiento regular de la muestra de estandarización, ¿ya? Porque los tiempos de cada uno de los reactivos que llevan tiempo están estandarizados como de acuerdo a lo que el tiempo promedio que le llevó a la muestra contestar ese reactivo. Este, cuando parezca que haya completado un reactivo cronometrado, pero no me da la indicación de que ha terminado, hay que preguntar, ¿listo? Sí, detengo el cronómetro. ¿Ok? No me debo de pasar mucho tiempo para que yo lo pueda detener. O le puedo decir, avísame cuando diga yo, avísame cuando hayas terminado. Puedo dar mucho énfasis ahí, pero tengo que estar al pendiente. Si en algún momento se deja tomar el tiempo porque parece que ha completado el reactivo y de repente este agarra y vuelve a retomar, sobre todo en cubos pasa eso, vuelve a retomar la actividad y continúa, le vuelvo a dar clic inmediatamente al cronómetro y tratar de prorratear el cálculo de segundos que el cronómetro estuvo detenido y agregarlos al tiempo total. Ujú. Por esto no es tan fácil. El cronómetro, el uso mal del cronómetro es el que a veces afecta la confiabilidad de la prueba. ¿Ok? Hace un rato les decía que teníamos tres grupos de reactivos: reactivos de muestra, reactivos de práctica y reactivos de enseñanza. ¿Ok? Los reactivos muestra o los reactivos de práctica o prueba, este, sirven para que el examinador explique la instrucción, ¿ok? Para que el examinado practique antes de que se apliquen los reactivos de prueba, que son los reactivos que tienen puntaje, ¿ok? Bueno, más que tener puntaje, sí, porque todos estos no tienen puntaje. Ujú. En las subpruebas que no tienen estos tipos de reactivos, la retroalimentación correctiva se da en los reactivos iniciales de enseñanza. Por ejemplo, si yo te pregunto en qué se parecen el rojo y el azul, que ese es el reactivo inicial de la desemejanza, si tú me contestas que los dos están en tu estuche o son plumas, yo te digo, el rojo y el azul se parecen en que son colores y obviamente te puntúo ahí como cero la respuesta, pero te doy la explicación de cuál es la respuesta correcta. Hay reactivos muestra que no tienen puntaje y tú puedes errar ese reactivo y yo te corrijo ese reactivo, pero no te afecto tu calificación. No todas las pruebas tienen reactivos muestra. Estos reactivos vienen en asteriscos, ¿ya? Los reactivos de retroalimentación, los reactivos de enseñanza vienen con una crucecita, ajá, en donde yo tengo que eh, dar una respuesta asegurándome que el sujeto ha entendido la, la respuesta, o sea, cómo funciona la instrucción. Estos vienen marcados en el protocolo. De hecho, por ejemplo, a ver, si en la página de semejanzas creo que en las que le puse acá, ay, ahí está. Estos dos son los reactivos de enseñanza. ¿Ya vieron? Aquí yo hago correcciones de los reactivos. Ujú. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a hacer esas correcciones? El mismo manual me dice qué tengo que hacer, ¿no? Y hay unos reactivos que tienen unos asterisquitos, sobre todo en las de índice de comprensión verbal. Esto significa que tengo que preguntarle más a la persona y tengo que hacer un interrogatorio o repetirle el reactivo de una forma diferente. Y la Wechsler te dice específicamente qué tienes que decir. Muy bien. ¿Qué es lo que puedes hacer? Interrogatorio de las pruebas? Sí, puedes hacer preguntas si te quedan dudas de las respuestas del niño, sobre todo si son vagas y ambiguas. eh, y tienes que evaluar cuándo debo de interrogar en la Wechsler, el manual, antes de que arranque las instrucciones de las pruebas. Hay un montón de tips de interrogación
por cada una de las pruebas. Es muy importante que lo revisen, porque eso les va a permitir poder saber cómo manejar la subprueba. Ustedes cuando reciban la Wechsler, tienen que leer el manual en la parte de aplicación para que les quede claro qué es lo que tienen que hacer, ¿no? En, en las de comprensión verbal es donde hay más interrogación y van a encontrar esos como asteriscos que te dicen hay que preguntarle más, ¿ok? La clave para decidir cuándo es necesario interrogar una respuesta es si esta es ambigua o incompleta. Pero no voy a preguntarle como para ayudarle a entender si yo ya estoy haciendo eso y estoy afectando la respuesta del niño porque le estoy dando una explicación mayor. Entonces debo de frenarme con la interrogación, ¿ok? Las preguntas para interrogar deben ser neutrales y no dirigidas, como ¿me puedes decir más? Explícame más, ¿en qué quisiste decir? No le voy a decir, a ver, no sé si le pregunté, dime qué significa un reloj. Ay, hombre, como ¿qué significa? Míralo. Ajá. Eso no es un interrogatorio, eso es dar una ayuda, ¿no? O decirle, es el que tiene numeritos, ¿te acuerdas? O sea, no, porque entonces ya puedo estar sesgando su respuesta, sino tienen que ser explicaciones más, preguntas, perdón, más ambiguas, ¿ok? Y siempre que voy a interrogar, tengo que poner una I entre paréntesis diciendo le pedí ayuda para que si otro examinador revisa tu protocolo, diga, ah, este tuvo bien la respuesta, pero hubo interrogatorio, ¿ya? Y por lo general, si este dio una respuesta incorrecta de 0 puntos de manera espontánea, no puedo necesariamente buscar un interrogatorio para que mejore su calificación. Le voy a poner 0 y puedo interrogar y marco que es un interrogatorio para que quede claro que tiene 0 porque fue la primera respuesta que me dio, ¿ok? Yo por lo general en comprensión verbal, si como tomo la primera respuesta que me dio, si la primera respuesta que me dio fue una barra basada, tiene 0, ¿ok? Este es un ejemplo, por ejemplo, les decía que si quiero que me aclare, le digo dime más, ajá, y le pongo una I y continúa. ¿Para qué nos sirve el interrogatorio? Para ver cómo está produciendo las respuestas de manera espontánea y si realmente es que no tiene la habilidad para poder entender o dar una mejor calidad de respuestas, sino más bien es que pues puede ser que no haya entendido la instrucción o necesita un poco más de procesamiento, ¿no? Esto es para entendimiento cualitativo de cómo funciona. Aclaración de respuestas es que tú le pidas que te repita lo que dijo. Obviamente no vas a sondear en las respuestas que son incorrectas. Si son incorrectas, ya está. O sea, no lo presionen. O sea, déjenlo ser al evaluado. Si tiene una parte incorrecta y otra correcta, sí puedo sondear bueno, pero ¿cuál de estas dos es lo más importante, ¿no? Hay que evitar mostrar discontinuación por fallas repetidas. Repetir la pregunta completa sí está permitido, pero si estoy usando cronómetro, puede ser dentro del tiempo que está marcado. Y en las de comprensión verbal le puedo hacer repetición. En las de memoria de trabajo no se los recomiendo. Si alguno dice, no, vuélvemelo a decir, a ver, vamos a pasar a la siguiente y luego te vuelvo a aplicar otra vez todas, ¿ok? Cuando termine la su prueba. Pero no repitan en los reactivos de memoria de trabajo. Y hay que leer el manual para consultar qué sí puedo sondear y qué no, ¿no? Luego, cuando a veces no escuches o no entiendas, le puedes pedir, oye, por favor, ¿me puedes repetir la respuesta? Ajá. ¿Me puedes repetir? O a veces el mismo sujeto te dice, ¿me puedes repetir la pregunta? Ajá. Pero cuando repitas tú la pregunta, el evaluado puede repetirte su respuesta tal y como va, pero ahí
ya estás cegando la puntuación. Entonces tú debes de evitar pedirle la repetición de la respuesta. Tienes que estar pendiente de lo que está diciendo. Pero él sí te puede pedir que le repitas el reactivo. Ahora, no lo vas a resumir o parafrasear, sino lo vas a volver a leer tal cual está en el manual. No lo resumen, no lo resumes, lo vuelves a leer, ¿ya? Ahora, como les dije, retención de dígitos y números y letras no pueden ser repetidas, no se puede, ¿ok? Cuando te dicen, repíteme las instrucciones, debes de repetir todo, todo el reactivo, todas las instrucciones, no resumir, ¿ok? Y él te puede repetir sus respuestas, sí, pero ese ya es un error tuyo. Entonces, si no estás escuchando, ponte, o sea, ponte a buzo, porque puede ser que a lo mejor estás cometiendo un error a la hora de aplicar y eso va a cegar la respuesta de los niños. Ahora, hay que regular el ritmo de la evaluación y para eso necesito, como tengo que registrar todo, necesito utilizar claves y símbolos que me permitan poder tomar registro de todo. Ujú. Estos símbolos están en el protocolo también y son estos. Ujú. Ah, bueno, aquí no está. ¿Qué es lo que debemos de registrar? Ahorita les muestro las abreviaturas. Debemos de anotar todo literal, ajá, de manera literal, sobre todo en comprensión verbal, ¿ok? Inclusive podemos hacer anotaciones de lenguaje no verbal que hoy ya hemos observado en algunos de los reactivos. Utilícenlo en el protocolo, pueden escribirlo, ¿ok? Algunos dicen, solo voy a anotar la puntuación de la respuesta. Yo les recomiendo que siempre apunten la respuesta exacta. Hasta en los reactivos no verbales como figuras incompletas, a veces te dicen el nombre de las partes que hacen falta. Regístralas. Esto te da mucha información cualitativa para ver cómo está su proceso de aprendizaje. Ujú. Porque si solo registras 0, 1, 2, puedes perder información clínica que no vas a poder recuperar. ¿Ok? El anotar todas las respuestas te permite observar patrones de respuesta especiales y utilizar cadenas de información, si hay temas que están, que les hacen mucha figura y así, ¿no? Y hay que captar lo que se dijo de manera literal. Y como les dije, las abreviaturas nos pueden ayudar a poder registrar y mantener un ritmo a la hora de evaluar. Estas son las abreviaturas. Cuando aplico interrogatorio, eh, pongo una I. Cuando vuelvo a repetir cuando doy una indicación, ujú, le pongo una D. Esto solamente es en caso de pruebas límite, en donde me estoy volando la confiabilidad de la prueba. Cuando aplico una R, es repetición del reactivo. Cuando no sabe la respuesta, pongo una NS. Cuando no responde, pongo NR. Cuando hay una señalización correcta del individuo, pongo SC. Y cuando hay una señalización incorrecta, SI. Señalización correcta es que con su dedito me señaló el reactivo no verbal de manera correcta, aunque no me dijo nada, ¿no? Pongo SC. ¿Ok? Y pues bueno, este libro les puede servir si ustedes están evaluando con WIS 4 y quieren ampliar mucho el conocimiento de todas estas reglas. Ahora, el WISE, el manual del WISE, viene bastante completo para la aplicación de la prueba.